Bueno, ahí arrancamos con el cierre de este primer día en Selector Pro Digital, dedicado a los datos. Acabamos de ver distintas experiencias, distintas visiones en relación del manejo de la información hoy. Me parecía interesante, obviamente, las experiencias de los distintos Selector Pro con la que arrancó el día de hoy, pero después, o sea, las tres visiones que tuvimos en relación de la utilización de los datos para fines muy concretos, desde Dani Rivas contándonos cómo utiliza la información DataSim vinculada a SIM San Pablo para empoderarse y cómo es muy importante para nosotros entender eso, hasta obviamente Paula Rivera explicando cómo desde el INAMU generaron esta encuesta, digamos, de género, para pensar políticas directamente que generen inclusión, o bueno, como esta acción bien concreta de Amplify, relevar las mujeres, digamos, que están realizando o desarrollándose en la música experimental, en todo el país, que hasta este momento no tenían los datos concretos. Y obviamente, digamos, espectacular el contenido que trajimos desde el Selector Pro de Argentina 2019, de Graham Basinger, el Head of Digital de Warp Records, contándonos cómo Warp maneja la información y cómo pueden entender un territorio e incluso usar los datos para un lugar creativo. Ahí para esta charla, tenemos como de cierre un invitado para mí muy especial, alguien con el que ya nos conocemos y nos cruzamos hace bastante tiempo, con Carles Martínez, que es el codirector de Industria Musical, un sitio que seguramente muchos de los que están viendo, esto, han visitado porque es uno de los portales de noticias de la industria de la música en español más potentes y con más información que hay en el momento, además, es el CEO de Imes Entertainment, en el que están desarrollando un montón de otros proyectos, y un poco era interesante, tener la visión de Carles por esta cuestión de toparse con muchísima información que tener que filtrar para industria musical, pero también estar en contacto con datos para mostrarlo, en un artículo y demás. Así que bueno, muchas gracias, Carles, por tu tiempo y por participar del Selector Pro Digital. No, Nico, a ti la verdad que, ya, como bien decías, llevamos tiempo hablando, nos conocemos hace tiempo y que siempre en ese tiempo hemos venido intercambiando información, así que nada, te agradezco mucho la invitación a participar a esta charla. Bueno, sí, ahí estamos como experimentando, ¿no? Como decíamos en Selector Pro Digital, la idea ahí es de esta breve charla, son tocar tres ejes, que están, que el primero tiene que ver un poco con la visión global de la información que hoy nos abruma por momentos, el segundo tiene que ver con las herramientas para captar datos, y el tercero con esta dicotomía, que aparece, si cuán peso hay que darle a los datos versus la intuición, Ahí para ir arrancando, en el contexto en el que estamos, en el que de los distintos países, que seguramente estén viendo, en particular, bueno, obviamente en Argentina, cada persona está viviendo una realidad y también vemos como un montón de informaciones en relación de cambios de consumo masivo. Más allá de las informaciones más tradicionales, ¿no? IFPI sacó su reporte anual en lo que nos indica que Latinoamérica sigue siendo la región que más está creciendo en digital, pero también, vimos hace un par de meses un reporte de Chartmetric, apenas como arrancó, de la cuarentena, con un análisis de los datos de marzo, en relación de que el consumo de música había virado, y que lo que era en este mes música más de baile o más latina, reggaetón, géneros urbanos había bajado, pero creció la música, el consumo de música clásica, música experimental, o sea, como hoy la información y los cambios de consumo a nivel global, los estamos viendo, cosas que capaz teníamos que esperar un año para ver unos cambios, hoy lo estamos viendo mes a mes. Ahí, bueno, más allá de tu experiencia en general, ¿cómo estás viendo este proceso? ¿Cómo estás viendo los cambios? ¿Qué te parece interesante o qué preguntas te estás haciendo en relación a esto? Bueno, sobre el primer
una primera parte me pareció muy interesante que has comentado sobre el crecimiento del consumo de la música digital en la región de Latinoamérica. Creo que Latinoamérica ya va por el 7º año consecutivo o 8º año consecutivo, lo digo un poco de memoria, sé que es uno de los dos, en cuanto al crecimiento digital, al consumo de la música en digital por parte de IFPI, 7º o 8º año consecutivo. Y este crecimiento está superando a otros territorios como India y como África. Tenemos que poner en contexto que ahora mismo tenemos 3 territorios que por población son huge, son enormes y que son clave para la prosperidad de la industria de la música, que son Latinoamérica, que son India y que es África, todo el territorio africano. Cada uno va a su ritmo, cada uno va a sus condiciones, porque lo que están pagando los usuarios seguramente de Latinoamérica no es lo mismo que están pagando los usuarios de África o de India, al igual que dentro del propio territorio latinoamericano, dependiendo de cada país, tienen sus estrategias comerciales y cada usuario estará pagando por el mismo servicio, quitando el cambio de moneda, un costo diferente. Pero sí me parece muy significativo que dentro de los territorios que están en crecimiento, Latinoamérica lleve durante 7 años seguidos o 8 llevando la batuta. Y es que hay territorios, pues por ejemplo, como México o a lo mejor como Colombia, que son mercados que están más estables o el crecimiento es menos pronunciado porque son territorios que se han consolidado en consumo digital, pero tenemos otros territorios, pues por ejemplo Perú, que dentro del crecimiento que estamos hablando de Latinoamérica, pues Perú creo que lleva 5 años de 7 siendo un territorio que más crece dentro de los territorios latinoamericanos. Entonces, lo cierto es que dentro de estos cambios que están habiendo, vivimos una realidad que, por ejemplo, en España, donde yo estoy, no vivimos, que es que aquí entre diferentes regiones de España pues no hay cambios sustanciales, ¿no? En Latinoamérica es cierto que IFPI lo engloba como un gran territorio, pero que tiene cada país, tiene cada realidad, y tendríamos que analizar país por país cómo está siendo este tipo de consumo. Entonces, lo cierto es que a nivel de preguntas, ¿no?, que comentabas, qué preguntas me surgen, lo cierto es que me surgen muchas preguntas por cada uno de los países y realidades, ¿no? Por ejemplo, Bolivia. Bolivia que está en un estado muy semilla, si fuese una startup diríamos que está en su seed, ¿no? En la etapa semilla. Pues bueno, ¿cuándo tendrá ese switch en el que empezará a vivir el mismo proceso que Perú? ¿O cuándo Perú alcanzará pues los ritmos que tiene, no sé, Argentina o Colombia o la consolidación de México? Lo que está claro es que Latinoamérica a día de hoy está además siendo clave por 2 motivos. Aparte de por el crecimiento, que es una cuestión cuantitativa, o sea, cuantitativa desde el punto de vista del consumo de los usuarios, también está aportando algo muy interesante, que es que a nivel cuantitativo, a nivel de género, sigue siendo como uno de los pilares del sonido en las plataformas digitales. La playlist con más seguidores a día de hoy sigue siendo, ¿cómo se llama esta? De Spotify, la Vive de Latino, Radar, ¿no? sí, eso es, Vive Latino. Y aunque venimos desde hace tiempo diciendo, o se viene diciendo que los sonidos más de Bollywood o los indios empiezan a hacer, bueno, a colarse dentro del pop y dentro del mainstream, lo cierto es que va a ser difícil desbancar a día de hoy con lo que vemos a los géneros latinos. Entonces,
creo que llevamos además 4 o 5 años, ¿no? O más, ya pierdo un poco la cuenta a nivel de la importancia y del peso que tiene el género latino, ya no solo en su propio territorio, sino a nivel mundial, y donde incluso vemos como bandas como Foo Fighters, que le hicieron una entrevista muy interesante a Dave Grohl, ¿no? Que hizo una maqueta y cuando la llevó al estudio le dijo su productor, oye, pero tío, esto es reggaetón, ¿no? Y él dijo como que, no, ¿sabes? Soy Foo Fighters, yo hago rock. No, esto es reggaetón, escucha, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa. Entonces se quedó como que, guau, entonces se dio cuenta que su hija, que es otra generación y está en casa, escucha mucho reggaetón, y inconscientemente lo había llevado al rock, ¿no? Y bueno, estamos teniendo una gran influencia. La pregunta es hasta cuándo, ¿no? Pero lo cierto es que a día de hoy preguntas sobre el mercado hispano, tanto a nivel de consumo y su propia influencia dentro de todos los mercados, está siendo abrumadora, vamos, y súper exitosa. O sea, creo que se recordará esta etapa en la historia. Sí, no, totalmente, que bueno, que es un momento en el que la música latina y de Latinoamérica, bueno, está ocupando un lugar clave. Ahí me parece interesante eso. Digo, por un lado el tema, bueno, de los mercados que vos hablás, está muy ligado a la instancia bueno, de convergencia digital o de capacidad digital que tiene. Digo, claramente, digo, hoy países, bueno, a ver, y que hoy, digo, la concentración de Internet sigue siendo como la concentración económica, digamos, muchas veces. Entonces, como está muy ligado también, países que tienen un desarrollo más lento, digo, claramente llegan más lento a lo digital, como mismo, digo, territorios que están dentro de un mismo país que van llegando como después, y eso también genera como va generando que los números sigan creciendo. Ahí bueno, por un lado eso me parecía interesante, siendo que bueno, cómo se puede, para mí una pregunta es, bueno, ¿cómo se puede aprovechar esto y cómo se puede hacer para, en un contexto como el que estamos hoy, ¿no? Tener una industria más sustentable y que lo digital realmente se empiece a convertir como en una de las fuentes de ingreso? Porque digo, también algo que hablamos acá es que, y me parece interesante el contraste de esto. Vemos que los números de lo digital crece un montón, pero también vemos que baja el pago por stream, digamos que cada vez vale menos un stream, entonces en realidad también sigue siendo muy complejo para un músico, pese a estos datos que son positivos, sobrevivir de la música en digital o generar un ingreso sustentable, que hoy, en el contexto en el que estamos, se ve mucho más claro, porque digo, acá por lo menos, digo, en Argentina y de otros colegas también de Latinoamérica, digo, la situación que plantea esta cuarentena global, digo, hace que un montón de proyectos que quizás estaban mucho más enfocados en la música en vivo pongan el ojo en lo digital, lo cual creo que para los que trabajamos, bueno, en lo digital o para los que trabajamos en industria es algo buenísimo, ¿no? Porque plantea como instancia de profesionalización, porque plantea nuevas instancias de debate, digo, porque plantea que nos hagamos un montón más de preguntas justamente. Pero bueno, pero lo real es que pese a todo este crecimiento seguimos siendo como mercados como emergentes en relación al peso que tiene económico, ¿no? Y ahí eso es decir, ¿qué opinás, o sea, vos en relación del contexto particular, digamos, que estamos atravesando, y qué cambios de consumo crees que vamos a ver, o sea, no sé, para el año que viene o además, digo, a nivel medio global? Yo creo que, mira, leía hace poco un informe, un forecast que había sacado Goldman Sachs sobre el sector de la música en los próximos años. Obviamente con todo esto que ha sucedido del COVID y de la cuarentena, bueno, pues este año la música en directo, y también esto lo ha comentado Mark Mulligan, va a caer un poco. A principios del año que viene vamos a recuperarnos, pero se prevé luego a finales de 2021 un pico muy alto, y esto es debido a una cuestión muy, muy concreta.
Y no solo ha pasado con la música, ha pasado casi con todo el tipo de entretenimiento que está sustentado en el digital, como puede ser Netflix, ¿no? Donde las suscripciones también han aumentado. Entonces, esta cuarentena lo primero que creo que sí que sucederá es que volvamos a la normalidad. ¿Y qué significa eso? Desde que la música, y tenemos que tirarnos un poco, retroceder muchos años atrás, desde que la música es portable, y es portable de una manera cómoda, o sea, no sé si te acordarás, bueno, yo lo tenía, el Walkman con la cinta de cassette, ¿no? Me colgaba así en la villa del cinturón. Desde que la música es portable de una forma cómoda, el consumo de música ha ido mutando, ¿no? durante los años. O sea, al principio nosotros la música siempre se había establecido o en locales o en casa, pero no in itinere. Y desde que apareció pues, el casete, la música se vivía in itinere, ¿no? También en que la música estuviese en los automóviles permitía esto. ¿Qué ha sucedido? Ha venido COVID, ha habido la cuarentena, no hay casi viajes, no hay desplazamientos, por tanto la música ha vuelto a sus inicios, que es consumo en los domicilios. Y esto lo que ha provocado es un cambio en la escucha de los géneros, ¿no? Géneros quizá más con un ritmo que dé más al baile o a la festividad, pues como los urbanos, los latinos, se han visto decrecidos, mientras que otros géneros que estaban muy abajo, pues géneros más de, pues no sé, de folk, de clásica, de incluso experimentales, pues se han venido un poco más arriba. ¿Por qué? Porque estás en casa, porque ya no es lo mismo. Además, muchas veces, si somos una unidad familiar, padre, madre y 2 hijos, y cada uno tiene su dispositivo y va al colegio, va a trabajar, pues cada uno escucha lo suyo, pero todos en un domicilio, la música la tienes que seleccionar. Vale, podrás tener tu habitación y tal, pero muchas veces tendrás que compartir ese espacio musical. Entonces, yo creo que ahora esto ha provocado eso, que tengamos un cambio en cuanto a consumo, y en cuanto volvamos a la normalidad, volveremos a calibrar de nuevo las escuchas y los consumos. Y a nivel un poco ponía en contexto esto, porque una vez recuperemos esta normalidad, lo que sí que vemos que sucederá el año que viene, también cuando seguramente a nivel económico esto se haya recuperado, será un gran pico o una gran crecida en los consumos digitales, en las suscripciones, que será muy positiva, obviamente, para los músicos, para los creadores. Al final, lo que interesa no es tener usuarios free, es tener usuarios de pago. Porque si hay mucho free, el royalty será más bajo. Entonces necesitamos que haya más usuarios de pago. Y también es cierto, y empieza a haber un rum que ya hace tiempo que se venía escuchando, pero yo creo que de cara al año que viene sí que puede haber un primer paso, es que las cuotas, en este caso de plataformas como Spotify o plataformas como Apple Music o Tidal o cualquiera de ellas, tengan un cambio en su suscripción. O sea, que si en vez de pagar el $9.99, libras, euros o lo que sea, haya una cuota mayor. Entonces, bueno, eso también recalibrará en este caso el pago de royalties. Entonces, yo creo que a nivel digital se viene, a partir del año que viene, unos años, yo creo que eso, a no ser que volvamos a tener una pandemia o algo así, se vienen años muy prósperos, muy, muy, muy prósperos, sobre todo para el entorno digital. No me cabe la menor duda. Además, si algo también ha provocado esta pandemia, y ha pasado yo creo que en todos los sectores, es que si la humanidad venía a una velocidad de digitalización de todos los sectores, lo que ha provocado esta pandemia, esta cuarentena, es una aceleración de los procesos digitales, bien sea pues, en las propias reuniones de trabajo, ¿no? con más Skypes, trabajando más en la nube, de forma colaborativa. Entonces,
Va a haber una aceleración de los procesos digitales, que eso nos va a afectar a la industria de la música, por supuesto, y creo que los creadores van a salir beneficiados de ellos. Yo creo que a día de hoy ya los músicos, un músico que genere, no hace falta que genere 400 millones de streams, pero un músico que esté generando centenares de miles o decenas de miles, que parecen mucho pero no lo son tanto, ya puede permitirse generar unos ingresos recurrentes. Sobre todo si trabaja con distribuidoras independientes. Si trabaja en majors es otra película, o si trabajas en discográficas es otra película, pero si tiene una relación con distribuidores independientes, las liquidaciones que llegan a día de hoy ya son interesantes para los músicos. Genial, bueno, muchísima data ahí. Ahí un poco quería, y en relación un poco al contexto general, y esto que decías, estamos viviendo en un contexto de digitalización muy alta, y eso, digamos, nos requiere también, nos vuelve más información, y hay un montón de plataformas que parecen como claves o esenciales para hacer esta lectura de los datos. Obviamente, digo, hoy Chartmetric ocupa, para todos los que trabajamos dentro de la industria, ocupa un lugar para mí súper interesante porque, bueno, no solo es una herramienta para leer datos, sino que están generando un montón de información y análisis alrededor de la industria con esa información, lo cual es muy valioso. Ahí, esto, y bueno, que seguramente compartamos, hay un artículo que sacó Chartmetric sobre las distintas herramientas de análisis que hoy hay. Pero bueno, es medio difícil saber qué usar y qué también lectura hacer de todas esas herramientas cuando uno tiene un proyecto, digo, sea un sello, sea un artista, sea un manager, digo, es como decir, bueno, ¿qué encaro y por dónde? Digo, vos, ¿cómo, o sea, en relación de los proyectos que trabajan en general, digo, qué tendencia ves en relación de las herramientas? Y después, más allá de qué herramienta concreta, ¿qué datos está bueno leer o buscar, digamos, cuando uno entra, por ejemplo, a un Chartmetric o a un Social Blade o a Instrumentalist? Sí, mira, nosotros te voy a poner en nuestro caso como agencia y como agencia digital que trabaja con clientes de todo tipo de tamaños, así como la visión y qué herramientas trabajamos como managers. Que al final, bueno, puede ser muy parecido, lo que pasa es que como agencia digital prestas un servicio, vamos a decirlo, y como manager pues te juegas algo más que prestar un servicio, ¿no? Porque es un proyecto en el que se desarrolla de forma interna en este caso. Entonces, a nivel de herramientas, es cierto, hay muchas. De hecho, el artículo este que publicó Chartmetric es muy interesante. Nosotros, desde la agencia, lo primero que hacemos a las 9 de la mañana es abrir Chartmetric. Es la propia herramienta. Creo que Chartmetric ha conseguido agrupar todas aquellas métricas que son importantes o relevantes y presentándolo de una forma muy friendly, muy cómoda y que puede leer tanto alguien, un profesional, incluso una agencia que necesita como datos todo el rato, hasta un músico independiente que a lo mejor no tiene tanto conocimiento, pues permite con esta herramienta que realmente todas las figuras trabajen de una forma cómoda. Yo, por ejemplo, si me preguntaras qué datos son clave para mí, por ejemplo, si ahora pongo el caso de Chartmetric, donde tú puedes visualizar todas las redes, para mí hay como dos tipos de métricas. Lo que es social media, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, y luego consumo, Spotify, Apple, YouTube. Entonces, a nivel social, para nosotros lo más importante no es tanto si en Instagram estás creciendo y, no sé, 300 seguidores y en Twitter has caído 20 y en Facebook has sumado 37. Para nosotros lo importante es que
si tú coges solamente las métricas de social, todas tengan un crecimiento unánime. Obviamente, en cada red social vas a tener más o menos seguidores, ¿no? Y normalmente para un músico casi me corto una mano aquel músico que no tenga más seguidores en Instagram que en Twitter, ¿no? Porque Instagram está siendo la red a día de hoy como más fuerte. Para artistas quizá de otras generaciones, no sé, nosotros trabajamos con La Oreja de Van Gogh, y La Oreja de Van Gogh pues es una banda que tiene 20 años de recorrido en España, tiene 5 millones de seguidores en Facebook, pero en Instagram no tiene estos números todavía, ¿no? En cambio, otros artistas de otro tipo de perfil y otro tipo de generación, pues sí los tienen, ¿no? Entonces, siempre tendrás una que es más fuerte que la otra. Pero como desarrollo artístico, tú tienes que ver que tenga un crecimiento unánime, ¿no? Porque eso significa que hay un desarrollo de artista correcto. Porque a veces tener un pico de crecimiento en Instagram o en Twitter o en Facebook, pues está bien, obviamente, has sumado un pico de seguidores. Pero si tú ves que tus métricas tienen un crecimiento constante y es armónico, ahí realmente te das cuenta de que hay un desarrollo de artista que está traspasando y está impregnando pues, a la sociedad, a los usuarios, y eso pues, se nota. Y luego, para nosotros luego hay otra data que es la de consumo, y que nosotros en nuestro caso y en el mercado español, porque en España Spotify, por ejemplo, tiene el 90% de la cuota de mercado a nivel de plataformas de streaming, de lo que sería plataformas de streaming pago, ¿no? O sea, no plataformas perdón, lo digo bien, plataformas de streaming de audio, no cuento YouTube. Creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta y es sobre todo el dato que nos están ofreciendo desde hace muy poco, que es el Spotify Fan Conversion Ratio. A día de hoy teníamos cuántos seguidores tienes, cuántos oyentes mensuales tienes, que son datos importantes, ¿no? Obviamente. Pero donde tú ves realmente si el artista está funcionando, ¿no? Es ver el Fan Conversion Ratio, que es cuánta gente de todos esos oyentes mensuales y que lo están escuchando, cuánta gente cae al saco de fan, de que lo siga. Y ese dato es muy importante junto con el del Popularity Index, que son dos métricas que mezclan lo que es el seguidor con la escucha, ¿no? Entonces, porque mira, pongo un ejemplo con el artista que trabajamos, que en management, con Neil Moliné. Él venía con una media de 1,5 oyentes mensuales y él participó en una canción colaborativa que se llama Resistiré, que ha sido viral y una de las más escuchadas en los últimos 3 meses por todo el tema este del COVID, no solo en España, sino en casi toda Latinoamérica. ¿Y qué pasa? Pues que en esta canción, junto con otros 30 artistas que estaban como main artist, ha hecho desvirtuar relativamente sus cifras, porque de 1,5 millones ha pasado a 2,5 millones de oyentes mensuales. Pero el conversion ratio no ha aumentado. Entonces tú puedes estar pensando de repente que tienes 3 millones de oyentes mensuales, pero en verdad no estás teniendo 3 reales, no son 3 y pico. Seguramente estás, en nuestro caso con Neil estamos en 1,5. Entonces es importante estos dos puntos. Eso estás diciendo está buenísimo, porque es eso, a veces como el tema de la colaboración, que hoy es algo tan esencial en el desarrollo de un proyecto y que aparece, muchas veces hacen que los números, una colaboración es eso, que se hace viral, de repente nos genera un desbalance en los números a la hora de hacer la lectura. Claro. Y no es que esto esté mal, que sucede, pero a la hora de hacer el análisis en profundidad tenemos que entenderlo como algo que tenemos que separar para poder realmente pensar en qué estado estamos con el proyecto. Claro, de hecho, aparte de Chartmetric, luego lo que sí que recomendamos es que lo que nosotros nos trabajamos
es que en tu plataforma de streaming más potente, si es Spotify o es Apple o es Amazon, es que entres en el Spotify for Artists, o en el Apple for Artists, o en el Amazon for Artists, y veas ya datos más concretos, porque en relación a esto que hablamos, claro, si yo ahora cojo los números de Neil a lo mejor en Madrid, pues a lo mejor tengo 100.000 oyentes, pero no voy a llenar un Santiago Bernabéu con Sí, 100.000 personas, ¿sabes? Mi artista sí. no es Bruce Springsteen. De hecho, siempre pongo un ejemplo de aquí de España. Neil en este caso tiene pues ahora 2 millones, creo, 2.200.000 oyentes mensuales, y Vetusta Morla creo que está en 1,2, 1,3. Vetusta Morla llena 45.000 personas en Madrid. Y Neil a día de hoy llena 2.500. Claro, sí, Entonces, es importante que la lectura de los datos sean dentro de un contexto adecuado, porque muchas veces me ha pasado desarrollando trabajos en la agencia, que viene un artista y dice, oye, mira, pero tengo 1.000 oyentes en México, podríamos hacer un venue de 500. Es como, wait, ¿sabes? Es que quizá no llenes ni una sala de 20. Entonces, porque los oyentes no es lo mismo que un fan, y eso hay que ponerlo en un contexto. Bien, no, totalmente. Eso siempre nosotros como que tratamos de charlarlo, hablarlo, digamos, con los distintos proyectos también que trabajamos bueno, de cómo también los datos, es eso, hay que ponerlos en un contexto, y ese contexto es muy delicado porque depende de cada territorio. Digo, no es lo mismo la conversión de un fan, de un seguidor de Spotify a la venta de una entrada, de acuerdo al proyecto, digamos, tiene cierta característica y es cierto porcentaje, porque hay música, ¿no?, que está más destinada a una escucha de hogares, o hay música que está más en una escucha en traslados, o hay música que está más escuchando en escucha previa a salir a una fiesta. Entonces, o sea, como que cada uno de esos tipos de escucha hace que la conversión, digamos, o la lectura de los datos lleve como un porcentaje distinto. Está recontra buena esa data. Ahí, Carles, lo último, ahí para cerrar, digamos, este día de hoy, el primer día, era medio clave, es como todo el tiempo vemos qué lugar ocupan los datos. De hecho, algo que vos lo decías, digo, para mí en lo personal los datos hoy no son todos, pese a que me dedico mucho más tiempo a eso dedico mucho tiempo. Y justamente, digamos, los datos desde el lado cuantitativo, o sea, de los números, digamos, ocupan un lugar que es relativo en relación a los cualitativos, digo, que es como el dato más cálido que tenemos, que será como, no solo cuando una persona nos sigue, sino que cuando alguien nos escribe un mensaje y nos dice lo que le pasó con algo, ¿no?, que tiene un valor muy, muy claro. Y después con otra lectura que tiene que ver de un contexto, de una intuición, de decir, está pasando esto, entonces a mí me gustaría hacer esto, ¿no? Que quizás no siga un correlato del número en sí mismo, sino como decir, bueno, lo que un proyecto hoy cree que tiene que hacer, que no tiene que estar basado necesariamente en estos datos, y que sí quizás haga que el proyecto crezca. O sea, yo creo que hoy es un momento muy interesante porque todas las visiones son válidas y digamos, y es muy necesario tener una lectura inteligente de justamente de estos distintos factores para pensar un desarrollo. No sé cómo lo ves vos. Mira, lo has hecho muy bien, o sea, los datos son muy importantes, o sea, de hecho, pienso en cómo trabajaba la industria a lo mejor hace 20 años, que era 100% por intuición, y me pongo a temblar, porque además nosotros como agencia digital y como empresa que siempre ha creído mucho en los datos, son muy importantes, nos dicen muchas cosas, muchísimas. De hecho, por ejemplo, como sigo con el ejemplo del artista que llevamos, con Neil, nosotros desarrollamos un release plan de salida de singles, y este se iba modificando en base si la data de Spotify y de Apple subía o bajaba. O sea, si nosotros habíamos hecho una sacada de un single y teníamos previsto que el siguiente saliera 6 semanas después, pero los oyentes mensuales seguían creciendo, pues la salida que estaba prevista la íbamos retrasando, porque significaba que el tema que habíamos sacado era bueno, que la gente lo estaba escuchando, que el tema no se estaba quemando, y por tanto no hace falta sacar otra cosa.
Claro. Cuando nos ha pasado al revés y que hemos sacado algo y a lo mejor nos hemos venido un poco abajo, enseguida, pues a lo mejor el release plan se ha adelantado. Entonces, la data es súper importante porque te digo, nos da algo que es como un faro de luz en la oscuridad. Pero estoy totalmente de acuerdo que el artista, más allá de los números de Spotify, de los números de plays, hay algo que es qué transmite. Y ha sucedido con millones de casos. O sea, tienes artistas que a lo mejor tienen muchos números, pero que a lo mejor todos esos números que tiene pueden ser por múltiples factores. Pero luego verlo en un escenario y ver lo que transmite, ahí está realmente el qué. O sea, si quieres ser un artista completo, yo siempre digo que a día de hoy tenemos dos tipos de artistas. Los artistas digitales, en los que tienen muchos plays y en los que en entornos digitales están muy fuertes, pero que les cuesta mucho vender entradas. Mucho es muchísimo. O sea, pongo el ejemplo aquí, un ejemplo fácil aquí en España, que hemos tenido en los tres últimos años, hemos tenido 3 ediciones de Operación Triunfo, ¿no? Claro, están en prime time todo el rato en televisión, tienen unos datos digitales que vamos, te caes de espaldas con los números que tienen. Pero luego están sufriendo mucho en la parte de directo. Pues porque quizá no acaban de transmitir, porque quizá el fan sí le gusta la parte digital, pero a lo mejor ya no le convence tanto lo que puede transmitir. Entonces, es esencial. De hecho, el mix es importantísimo. De hecho, cuando alguna vez hemos desarrollado algún proyecto para alguna de las majors, por ejemplo, las majors muchas veces lo hacen el proceso inverso, que es, o sea, normalmente un proceso natural sería: veo el talento, veo que transmite y luego miro los datos para decir, hostia, vale, este artista además de transmitir tiene estos datos. Pero muchas veces a nivel de scouting hacemos al revés, que es, vale, miro los datos y luego voy a ver qué tal es ese artista. Y muchas veces hay proyectos donde por los datos, si a ti no te dijeran nada y no hubieras visto nada, lo hubieses firmado por los datos, pero una vez lo has visto en directo, has visto a ese artista en el desarrollo completo, hay proyectos que se han caído y se han echado para atrás porque ese artista no transmite, no tiene esa magia en el directo que es necesaria. Entonces, los datos son importantes en su contexto, son datos, nos permiten esos datos tomar las mejores decisiones, pero la intuición sigue estando allí, no me cae duda. O sea, y es muy importante. Bueno, qué bueno escucharlo de vos y qué bueno escucharlo en relación a la experiencia, digamos, que llevan ustedes, sobre todo porque, viste, uno lo vive desde un lugar y dice cómo es en otro, digo, mismo cómo es en España, y la verdad es que siento que a nivel industria compartimos un montón de puntos y me parece que está claro en relación a lo que vos contás. Así que bueno, iba por acá, o sea, te agradecemos muchísimo por toda esta información porque la verdad es muy, muy valiosa y está muy bueno. Hoy con esto cerramos la primera jornada, el primer capítulo de Selector Pro Digital dedicado a los datos y a la información. Así que bueno, mañana continúa y el viernes también continúa con el capítulo de innovación y el capítulo de transformación. Así que mil gracias, Carles. O sea, es súper valiosa esta data y continuamos con Selector Pro Digital.